Estos pozos petroleros están atascados en el pasado. Y desde hace más de 100 años es el trabajo más lucrativo en esta remota parte de Indonesia, donde la tierra se encuentra arruinada por fugas tóxicas. Los trabajadores arriesgan sus vidas para extraer lo poco que queda. Yo antes estaba bien, pero mi mano quedó atrapada entre dos piezas de hierro y ahora este es mi dedo. Ni siquiera son dueños del petróleo. Están obligados a vender a la empresa estatal que, según los lugareños, apenas les paga lo suficiente para vivir. Tengo miedo de trabajar aquí, pero el miedo es un lujo que no puedo permitirme. Entonces, ¿por qué aún existen estos pozos anticuados y tóxicos? ¿Y por qué todavía hay miles de personas que trabajan aquí? ¡Vamos! Pony aprendió a extraer petróleo cuando tenía 19 años. Ahora le enseña el oficio a su sobrino. Estamos obligados a seguir haciéndolo. Si dejamos de hacerlo, la vida de nuestras familias se verá afectada. Muchos de los 700 pozos de petróleo cerca de su pueblo en Java Oriental fueron construidos por holandeses a finales del siglo XIX. Hoy en día son en su mayoría propiedad de los lugareños, pero solo unos 200 siguen funcionando. En el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Pony siempre reza con sus colegas antes de comenzar la jornada. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Las herramientas básicas con las que cuentan son improvisadas y rústicas. Como este motor que encontraron en un camión de basura abandonado. Tienen que pisar los pedales de gas y de frenado para sumergir y elevar esta tubería. Se llama achicador y cuenta con pequeños orificios en los lados que permiten que el petróleo entre y salga. Necesitan suficiente cuerda para que el achicador baje hasta la reserva de petróleo. En este lugar el crudo se encuentra a unos 300 metros, una profundidad casi igual a la altura del edificio más alto de Indonesia. Cuando el achicador golpea el fondo, se abren los orificios por dentro y dejan que el petróleo entre. Cuando la cuerda comienza a tirar hacia arriba, los orificios se cierran y el petróleo queda adentro. Pony usa esta pesada barra de hierro como guía para el achicador. Pero a veces ocurren accidentes. Yo antes estaba bien, pero mi mano quedó atrapada entre dos piezas de hierro y ahora este es mi dedo. El proceso no está bien organizado. Pony dice que a veces usa una máscara para protegerse del líquido que salpica. Pero su mayor temor es una explosión, ya que el equipo, que es antiguo, puede sobrecalentarse y prenderse fuego. Con todo este petróleo alrededor, una llama abierta puede desencadenar rápidamente un infierno. En junio, un incendio en otro pozo en Sumatra mató a 4 trabajadores. El mantenimiento de estos pozos no es sencillo, ya que son muy angostos y profundos para que una persona entre y los repare desde adentro. Si una tubería se rompe dentro de un pozo, es muy difícil repararla. Y eso es porque en la mayoría de los casos, habrá que volver a excavar otro pozo muy cerca de ese. A veces, el barro atasca el pozo e impide que el achicador llegue hasta el petróleo. Con eso la extracción se acabaría.
El petróleo que se extrae termina en estas piletas. En su forma en crudo está mezclado con barro y agua. En minutos el petróleo flota en la superficie y los trabajadores deben quitarlo. El sobrino de Pony, Yoko Mulyono, lo ayuda. Con una aspiradora transportan el petróleo hasta el camión. Hace unos 200 años, antes de que estos pozos existieran, el crudo afloraba del suelo en forma natural. La gente reunía pequeñas cantidades para encender lámparas y hacer medicinas. Pero en 1887 los holandeses que estaban colonizando Indonesia instalaron una gran planta de extracción. Su empresa, la Royal Dutch, administraba muchos pozos y refinerías en Java Oriental y contrató empleados, quienes recibían una paga muy baja por su trabajo. Cuando la demanda del petróleo creció en el mundo, también aumentó la extracción en Indonesia. Y esto se volvió una tierra irreconocible. Después de la independencia de Indonesia en 1945, los holandeses se marcharon. El petróleo que había salido de los pozos contaminó la tierra y el agua. Y esto hizo que la agricultura, el antiguo método de subsistencia, fuera mucho más difícil. La extracción petrolera se convirtió en el empleo más lucrativo, aunque ya no había tanto como antes. Cuando Pony comenzó este trabajo en 2004, se extraían hasta 900 galones de este pozo por día. Ahora tarda una semana para obtener 55 galones. Hay más bajo tierra, pero el pozo es poco profundo para alcanzarlo. Y Pony no tiene la maquinaria necesaria para perforar más. El pozo no puede utilizarse como herramienta para ganar dinero y hacerse rico. Es imposible, porque la producción de petróleo ya no es óptima. Aunque los trabajadores son dueños de la tierra, la empresa estatal Pertamina tiene el derecho a todo el petróleo que se encuentra debajo de esta. Por ley, los trabajadores tienen que vender su petróleo a la empresa a través de una agencia del gobierno. Pero a menudo ganan más dinero vendiéndolo a refinerías no regladas, donde Pony puede ganar 2 veces más de lo que le paga Pertamina. Las últimas estimaciones de 2014 demostraron que la empresa estatal perdía casi $11 millones al año, debido a los trabajadores que venden su petróleo de forma independiente. Incluso después de vender en el mercado negro, los trabajadores ganan unos $12 a la semana. Lo que no es mucho, incluso en esta parte de Indonesia. Por eso, la mayoría trae su almuerzo de casa y lo comparte con los demás trabajadores. Esto es chile, con hojas de yuca y huevos. Pony le paga a su sobrino $6 más por semana por llevar el petróleo hasta la refinería. Ahora se dedica a esto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Como los pozos petroleros están aquí, en esta zona, tenemos que trabajar en este negocio, nos guste o no. Hace 16 años que Yoko trabaja de esto. Antes hacía unos 10 viajes al día, cada uno para un propietario de pozo diferente, pero eso se redujo a solo 4 o 5 en un día ajetreado. A veces, dependiendo de cuánto petróleo se extraiga, quizá no tenga que hacer ningún viaje. El vecino de Pony, Jainuri, procesa el petróleo en esta refinería artesanal usando técnicas tradicionales.
Trabaja 13 horas al día transportando contenedores de 10 kilos llenos de petróleo crudo por estas colinas. Luego los vierte en estos tambores de 220 litros. Primero, Jainuri enciende el horno subterráneo. Lo usa para calentar el crudo en este tambor. Lo llena hasta la mitad para darle espacio para hervir. Debe alcanzar al menos los 300 grados antes de comenzar a evaporarse, lo cual es clave para refinarlo. El vapor sube por estas tuberías que se enfrían con agua y convierten el vapor de nuevo en líquido. La parte más difícil de mi trabajo es sacar el petróleo refinado de la tubería porque, en realidad, es un proceso que lleva mucho tiempo. Llevan ese combustible refinado a la caldera y lo calientan una vez más, hasta que se evapora de nuevo a través de estas tuberías. Jainuri repite este proceso 3 o 4 veces para obtener diferentes tipos de combustible como gasolina y diésel. Utilizamos técnicas antiguas que utilizaban los padres de nuestros abuelos. Es algo que seguimos haciendo para que nuestras familias puedan comer. Durante todo el día, los trabajadores respiran este humo, una combinación de nitrógeno, metano y monóxido de carbono que puede causar cáncer y daños cerebrales. Y si los gases quedan atrapados bajo tierra, podrían causar una explosión. Es peligroso, pero no tengo opción, así que sigo haciéndolo. En un día de trabajo se produce alrededor de un tambor de diésel, suficiente para llenar un auto 3 veces. Las refinerías también deberían vender el petróleo a Pertamina, pero muchos trabajadores lo venden en pequeños mercados negros como este. Los lugareños compran petróleo por $2.27 por galón. Eso es el doble de lo que Pertamina les pagaría, aunque el precio cambia según los precios globales del petróleo. La calidad del petróleo artesanal es inferior, por lo que los lugareños lo usan para alimentar los motores de sus pozos. Algunos también lo usan en sus autos porque la gasolinera más cercana está a 37 kilómetros y es un viaje que les costaría más en gasolina de lo que ganan en un día. Indonesia tiene suficientes reservas petroleras para abastecer al país durante al menos 4 años. Sin embargo, importa alrededor de la mitad del petróleo que consume. Estos trabajadores artesanales no pueden excavar pozos en su tierra, ya que podrían perder todos los derechos de explotación. Deben permitir que grandes empresas perforen su tierra gracias a una ley que el país aprobó en 2001 para impulsar la inversión extranjera y aumentar la producción de petróleo. Ese año, ExxonMobil descubrió un yacimiento y se asoció con Pertamina para su desarrollo. Aunque primero tuvo que comprarles la tierra a 3,000 pequeños propietarios. La planta comenzó a extraer en 2008 y ahora produce alrededor de 200,000 barriles anualmente, una cuarta parte del petróleo que se produce en el país. Los lugareños dicen que lo que necesitan es financiamiento del gobierno para mejorar la maquinaria y así poder desarrollar sus yacimientos. No tengo esperanzas, tampoco tengo ninguna aspiración y no creo que el gobierno vaya a ayudarnos. Es por esto que los trabajadores encuentran formas de ingeniárselas, porque dicen que tienen que hacerlo. Siguen cavando más pozos como estos para aprovechar las reservas de poca profundidad. Sí, se puede cuestionar si este tipo de explotación del petróleo es legal, pero es algo que se ha transmitido de generación en generación, porque los holandeses se adueñaron de estas tierras. Ahora queremos
seguir gestionándolas nosotros para que no puedan apropiárselas de nuevo. Según algunas estimaciones, la producción de pozos excavados ilegalmente supera la producción de los legales en aproximadamente 10 barriles al día. Mientras tanto, los lugareños se sienten atrapados en un trabajo que ha dañado la tierra y que ahora parece ser la única opción para tener un ingreso estable. No puedo dejarlo, porque en mi familia necesitamos el dinero que gano con la extracción ilegal en este pozo de petróleo. Y lo necesitamos para vivir. Por eso intento ganar el dinero que puedo con el petróleo que obtengo en este pozo, porque no tengo otra opción. Lo necesitamos para sobrevivir. Durante generaciones, la familia de Pony cultivó mangos, pero en los últimos años, los cultivos han ido muriendo. Me siento muy triste y lamento que esta área se haya vuelto estéril, pero ¿qué puedo hacer para revivirla? El gobierno es quien debería ayudar a resolver este problema. Aún así, está agradecido por cada gota de petróleo que obtiene y por haber hecho posible que su hija vaya a la escuela y tenga una vida mejor que la que él tuvo. Ahora gano tan poco dinero con mi pozo que incluso cubrir los gastos escolares es una lucha. No nos alcanza.